¿Cómo estamos, chicos? Gusto de poder saludarlos. Ha pasado mucho tiempo desde que hemos hecho clase del séptimo y estamos retomando entonces este camino donde recién vamos a terminar de hablar de la época antigua. Y escuchamos Bear, que es un capítulo tan especial de los Jóvenes Titanes que me encanta. Y esto es la canción Forever de los capítulos, me parece, The Night Began to Shine. Así que ahí está, chicos. Y con eso comenzamos el día de hoy. Oye, el opening se fue al carajo. ¡Ay! Oye, ya, se acabó. Ahí está la intro, el opening y todo se acabó. Forever, ya me tiene en la cabeza. Uy, ¿cómo han estado? Tanto tiempo que no habíamos hecho clases de séptimo, no hemos dedicado a hacer clases en Zoom y por esa misma razón entonces no habíamos estado aquí en la plataforma de YouTube. Entonces alguien nos dijo, pero profe, ¿cuándo comienza la clase del séptimo? Vamos recién en China, en la India, no queremos ver China, queremos ver otros pueblos, ya, y después queremos ver Grecia, queremos ver los Roma, queremos ver la Edad Media, y el año se nos está acabando. Y uno dice, wow, o sea, empezamos este camino más o menos en marzo, abril, por ahí. Y la verdad las cosas que hemos estado un poco lento en el paso, pero yo creo que bien firme, ¿bien? Así que estamos ya de regreso acá con lo que es la clase de Historia Universal. Vamos a hacer la clase número 10 del séptimo básico. En una de esas hasta hacemos la clase número 11 el mismo día de hoy y la subimos quizá a lo mejor mañana, pasado o con un día de fase. Vamos a ver qué se hace. Ya, así que en ese sentido ya te doy la bienvenida a mi canal, el canal del Loco Profe de Historia. Ya, mi nombre es Álvaro Álvarez, @0recargado. Me puedes seguir tú también en Instagram, ya, para que entonces estemos comunicados. Me ha pasado también que hay gente que me habla por el Instagram y me pide ayuda, y me pide cooperación, me dicen, profe, ¿sabe que necesito ayuda con esta tarea? Me orienta, profe, mira, necesito este trabajo, ya, o profe, mire, me dieron este trabajo, no lo entiendo, ¿me puede explicar? Chicos, ningún problema. Es decir, si usted necesita ayuda tanto en lo que sea, ya en cuanto a los contenidos de historia, perfecto, vamos, me mandan un DM a través de Instagram, ya, o me lo dejan ahí en los comentarios y nosotros respondimos inmediatamente. No inmediatamente, pero sí respondo todos los comentarios, ya, y solicitudes. Yo soy profesor de enseñanza media, y eso para que lo tengan claro. Hago clases desde cuarto básico hasta el fin del mundo. Y entonces si ustedes también necesitan alguna orientación en enseñanza media, alguna tarea o algo que, vamos, ahí está, tío. Ya pueden entonces enviar un mensaje, un DM en @0recargado para que estemos en contacto. Bien, así que vamos a seguir entonces con este proyecto y vamos a ver entonces qué es lo que habíamos visto ya las clases anteriores. Y vamos a comenzar el día de hoy. Como siempre te digo, este es un video, por lo cual entonces tú puedes ponerle pausa, adelantar, atrasar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos entonces con la antigua China. Bien, ese es el título para la clase del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a describir y caracterizar la antigua China, y en las páginas de tu libro, el libro que le darán en el ministerio, ya están en las páginas 62 y 63, que en realidad está en un cuadrito así de chiquitito que dice China. Y es como, profe, pero a mí me interesa un poco más saber de China. Bueno, yo te voy a dar un poco más de China. Bien, así que vamos a hablar un poquito de esta China antigua, que en general es una historia tremendamente interesante, bien, pero también hay que entender que no se pasa mucho porque, claro, no tiene mucha relación con la historia de Occidente, y es por eso que no se estudian las historias del mundo oriental, ¿ya? Y por eso que se deja tanto la India, el China, Japón de lado. Ahora, los que somos otaku, nos encanta todo lo oriental, y sobre todo entonces China, porque los chinos es distinto a los japoneses, pero de China proviene entonces el mundo del Japón, ¿ya? Entonces muchos elementos que son propios del Japón los vamos a ver que tienen su origen aquí, en la antigua China. ¿Bien? Si hay nombres raros, en realidad los chinos son los chinos. ¿Bien? Previously in your history class. Bien. Estoy con una amigdalitis horrible, así que por favor no me digan, oh, es que el profe como que se apaga la voz. Sí, estoy con una amigdalitis, pero vamos a ponerle con todo el... no sé si se ve muy oscuro. Denme 10 segundos. 10 segundos. Estoy viejazo. Oye, a todo esto estuve de cumpleaños.
Ahí tenemos mejor iluminación. Tuve de cumpleaños, cumplí 35 años. Así, happy birthday to me. Gracias a todos quienes me saludaron a través del Instagram. O también incluso me mandaron un WhatsApp. Buena, me mandaron un WhatsApp. Niños de mi curso, obviamente. Así que se agradece. Vamos, niños. Comenzamos con entonces la clase. Y habíamos visto la clase anterior que habíamos visto sobre la India, que está ubicada en la península del Indostán, entre el río Ganges y lo que va a ser el río Indo, ¿ya? Dentro de las características más particulares que nosotros podíamos haber visto en lo que era la India, era esta organización a través de un sistema de castas que hasta el día de hoy estaba vigente. Entonces vamos a ver que en el sistema de castas ya hay distintas castas, ya tal como lo menciona, y que es una estratificación social. Y esta estratificación social se da debido entonces a lo que es el color, que viene de la palabra varna, ¿bien? Y que tiene que ver entonces con cuanto yo más claro soy, más elevada es mi casta, ¿bien? Y que tiene que ver también con la cantidad de reencarnaciones que hayas tenido, ya, y del nacimiento desde una parte del dios, ya, Vishnu. Ok, yo sé que es una cosa bien rara, podemos decir, por eso que a nosotros los occidentales nos cuesta esto. Yo soy paria porque somos descastados, es decir, no pertenecemos a ninguna casta. Luego aparecen los Sudra, que eran estos esclavos de la tierra, que viven allí. Ya los Vaishya, que son artesanos, mercaderes, ya los campesinos libres. Luego tenemos los Kshatriya, que son los gobernantes, la clase guerrera. Y por último, a la cabeza de toda esta estratificación social se encuentran los Brahmanes, que son estos sacerdotes, maestros de religión, ya hombres en modo sabio, y que finalmente son los que están en lo más alto de la India. Y cuando habíamos hablado de los aportes que finalmente había hecho la India, está el yoga. Yo no practico yoga, pero ok, sí, es de la India el yoga, y por eso que tienen todo, la que gente que practica yoga entiende esto, es decir, hay todo una tradición que se cumple ya con la activación, por ejemplo, de chakra, con los Om y todas esas cosas que son... Ok, listo, ahí está, la yoga. Luego tenemos el ajedrez, ya que también viene de la India, el Mahabharata y el Ramayana, ya que también son los escritos más importantes que tiene la India. Ya a eso súmenle lo que le encanta a algunos, que es el álgebra y la trigonometría, como también, por ejemplo, el sistema de pesas y medidas, y también lo explicamos muy bien, los números arábicos. Pero, profe, si son números arábicos, ¿por qué de la India? Porque finalmente es desde ya la India que, a partir de lo que son los ángulos presentes en cada número, ya es que aparece entonces ese símbolo. Es decir, el 1 habíamos visto que es así porque tiene un solo ángulo, el 2 ya porque tiene dos ángulos, y así sucesivamente. Si no lo recuerdas, ahí arriba te estoy dejando la clase anterior para que puedas ver entonces el cómo nosotros explicábamos el tema de los números. Bien, así que vamos a la clase del día de hoy, donde hablaremos de chinita. Vamos a ver. Let's go, students. Vamos entonces. China, chicos, vamos nuevamente a estar en el continente asiático, ya tal como lo habíamos hecho con la India, ya China se encuentra en el continente asiático. Y cuando hablamos del continente asiático, ya también lo podemos asociar a Oriente. Recuerden que el mundo se separa en Occidente, es decir, desde el meridiano 0 de Greenwich hacia lo que va a ser el sector izquierdo, eso es lo que nosotros llamamos Occidente, y luego entonces del meridiano 0 hacia entonces el lado derecho, y eso es lo que nosotros llamamos el Oriente. Por eso que a veces se nombra como el cercano Oriente, pero China se encuentra ubicado en el lejano Oriente, ¿ok? Entonces, cuando veamos la Edad Media, es decir, China va a tener contacto, o la Europa va a tener contacto con el lejano Oriente, y no con el cercano Oriente. El cercano Oriente tiene que ver con Mesopotamia y el mundo persa, ya que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero en este caso el lejano Oriente tiene que ver ahí con China, ¿ya? Y también con Japón, ¿bien? Entonces ya lo habíamos visto, se ubica en Asia, ¿ya? Y esta civilización se va a desarrollar alrededor de dos ríos, el río Huanghe, que es el río amarillo, y el río Yangtze, que es el río azul, ¿ya? Y eso entonces, que aquí en el mapa podemos ver como verde, eso es la civilización china. Ahora, hoy en día, claro, China es mucho más grande, ya en cuanto a territorio, pero cuando hablamos de esta China antigua, es entonces a esta China que se va a comenzar a desarrollar alrededor entonces del río Huanghe y el río Yangtze, o en este caso en su idioma español así, español de España, vamos a hablar del río amarillo y el río azul. Bien.
interesante. Vamos a ver un poco de la organización política. ¿Por qué? Porque China se organiza desde el punto de vista histórico a través de lo que va a ser sus distintas dinastías, ¿ya? Y que tiene que ver entonces con familias que van a gobernar el territorio, ya a través de una monarquía absoluta, o sea, un compadre que tenía todo el poder, ¿no? Aquí no piensen en democracia o cosas así, que hasta el momento no vamos a ver nada de eso, porque eso lo comenzamos recién a ver con Grecia, es decir, simplemente hay una monarquía absoluta, hay un personaje, una persona que gobierna todo, ¿ya? Y lo hace a través del nombre del emperador, del emperador, ¿ya? Así que, y que claramente que como buen emperador es heredado, ¿bien? Entonces cuando el emperador muere va a ser heredado entonces por sus hijos. ¿Cómo evoluciona entonces esta China histórica? Ya lo habíamos visto a través de dinastías y hay en este caso 4 dinastías que son las que nosotros vamos a ver ya durante este pequeño recorrido, porque estamos hablando, bueno, insistir, de la China antigua, ¿ok? No me metan después la China medieval o lo que va a ser la China moderna. La primera dinastía ya era la dinastía Shang, que se encarga de darle el puntapié inicial a esta civilización. Eran en realidad pequeños pastores que se dedicaban en este caso también a la agricultura, vivían a orillas del río Huanghe y finalmente ellos van a construir la ciudad de Chang y ahí aparece entonces esta primera dinastía. Luego la dinastía Shang va a ser reemplazada ya por la dinastía Zhou, ¿ya? Y ahí entonces aparecen, por ejemplo, los grandes filósofos que le van a dar el sentido espiritual a lo que va a ser la China. Aparece también la masificación ya de lo que va a ser entonces la artesanía clásica de China, como por ejemplo en la porcelana. Ya también hay un desarrollo, ya sea por ejemplo tanto en las ciudades, se incrementa el comercio, se incrementa por ejemplo las mejoras tecnológicas como los canales, mejoran las armas, ya, y luego se da paso a la dinastía Qin, ya que es muy breve, ya, pero que es muy importante porque allí va a aparecer el imperio como imperio, ya, y se inicia la construcción de la muralla china y luego también las primeras escuelas, sobre todo a cargo de los mandarines, bien, y por último va a haber la dinastía Han, que es donde alcanza la mayor extensión este imperio, ya, y mantienen no solamente un ejército permanente, sino que también ya hay una evolución social, ya que nos permite, por ejemplo, poder ver que hay universidades donde van a estudiar los mandarines, ya, y los mandarines no son los que salen, los malvados que salen en Iron Man, sino que vamos a ver que son funcionarios, bien. Ahora, la gran pregunta que uno puede decir es, a ver, pero profe, a ver, usted habla de una dinastía, ¿qué diablo es una dinastía? Bueno, una dinastía, chicos, es una dinastía. No, una dinastía, chicos, es una familia que va a gobernar un país o una región durante un tiempo determinado. Es decir, donde tengo un padre de familia ya que tiene a cargo, ¿qué cosa? El gobierno, y que finalmente una vez que muere va a ser reemplazado por su hijo y su hijo así y así sucesivamente hasta que alguien lo saque. Ya, es decir, es heredado, es un poder que es heredado. Entonces, cuando hablamos de dinastía, es la misma familia que gobierna un territorio durante mucho tiempo, o un tiempo en este caso determinado. Bien, ¿hasta cuándo? Hasta que finalmente otra dinastía va a tomar el control. Ahora, ¿de dónde aparece esta cosa? Pero ¿por qué finalmente los chinos comienzan a tener emperadores y cómo se justifica en ello? Bueno, una cosa bastante sencilla. Aparece el mandato celestial. Es decir, ellos dicen que es gracias a que los dioses, sus dioses, quieren que sean emperadores, son emperadores. Eso es el mandato celestial. Entonces, significa que si yo me transformé en emperador es porque estoy bendecido por los dioses y por esa misma razón, entonces, se entiende que yo puedo ser y me justifico en cuanto a ser emperador. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si los dioses no me hubiesen querido a mí como emperador, entonces yo no llego a ser emperador. Ok, eso es así. Eso es el mandato celestial. Entonces, ellos creen que finalmente este poder político había emanado entonces de manera directa de una entidad superior que era finalmente los dioses, y que no había falla en su lógica, porque claro, decía, bueno, si no me hubiesen querido que fuese emperador, yo no hubiese llegado a ser emperador, ¿ya? Habla un poco del determinismo, o sea, como que estaba destinado a ser emperador, ¿bien? Si no hubiese estado destinado es porque los dioses no quieren y por esa misma razón no soy emperador. Por eso que cuando se cambiaban las dinastías, y se lograron cambiar una dinastía, es decir, sacar a un emperador y poner a otro, era porque los dioses finalmente lo permitieron, y eso es el mandato celestial. Bien, hubo una primera dinastía, la dinastía Xia, ¿ya? Y la dinastía Xia en realidad
no se habla mucho de ella por una sencilla razón. Ya en realidad era una dinastía más similar a lo que es un estadio muy paleolítico, es decir, con herramientas de hueso, ya con todo lo que tenga que ver con un desarrollo agrícola muy básico, muy rudimentario, o sea que no alcanza finalmente a ser una civilización propiamente tal, sino que era un grupo sedentario que se va a poner a orillas del río Huanghe, ¿ya? Y a partir de eso entonces va a tener ciertos gobernantes, pero que tampoco, ya durante estos 500 y algo años que más o menos se ve todo este desarrollo, no alcanzan más allá de un desarrollo, por ejemplo, de una escala de bronce, pero no alcanzan a ser una civilización. Por eso es que se habla de esta mítica primera dinastía. Cuando ya sí comenzamos a hablar de la dinastía propiamente tal, a partir de lo que va a ser el año 1570 a.C., cuando aparece la dinastía Chang propiamente tal, porque ahí se forma una ciudad, y es una ciudad amurallada. Y ahí es donde uno dice, ya, aquí como que la cosa ya no estamos hablando de pueblos sedentarios nomás, que tienen herramientas de piedra, de hueso, y con eso hacen y labran la tierra. No, ahora estamos hablando de un montón de cosas que daban las condiciones ya de poder decir esto ya es una civilización, es decir, ya no es un simple caserío, no es un simple poblado, estamos hablando de una civilización, ¿bien? Así que ahí aparece como la capital, la ciudad de Jin, ¿ya? Y aparece entonces este emperador que es de la familia Chang, que va a durar aproximadamente 600 años, con 30 emperadores, y que todos estos emperadores en general van a gobernar de manera muy bondadosa, van a ser gobernadores que tienen mucha compasión con su pueblo, que están preocupados y ocupados de sus súbditos, ya, pero, entendiendo que de los 30 emperadores, los primeros 9 fueron súper bacanes. Pero ya a partir del el 10º emperador la cosa comienza a cambiar y no son nada tan buena gente, y por esa misma razón eso va a hacer que a lo largo del tiempo comiencen a acumular odio, hasta que llegó finalmente el último emperador y finalmente es sacado del poder, ya, y de hecho lo mandan al exilio, le dicen chao compadre, vaya si no queremos nada con su familia, ya, y aparece entonces Wu Guan, que toma el poder, y aparece entonces la dinastía Zhou, ya. Entonces quiero que entiendan que la dinastía Chang en algún momento fue muy esplendorosa, o sea, eso fue brillante la primera etapa de su gobierno, ya como dinastía, es decir, pasaron 9 gobernadores, ya emperadores, y ahí entonces hubo un florecimiento, pero ya después no le fueron aguantando hasta que por último aparece la dinastía Zhou y que cambia entonces a esta dinastía Chang. Bien, ahora claramente como es una dinastía todos pertenecían a la familia Zhou, ya por eso que ahí aparece entonces el nombre. Ya dijimos que esta dinastía la había hecho Wu Guan, que tomó el poder y que exilió entonces al último emperador de la dinastía Chang, ya. Y esto es bien interesante porque se va a comenzar a desarrollar en dos historias distintas, o sea, por un lado el Zhou occidental y el Zhou oriental, ya, donde hubo más de 37 emperadores, es decir, más de 800 años que van a gobernar entonces China, ya. Y esto es bien interesante porque en este caso, ya la dinastía Zhou va a comenzar a desarrollarse hasta que va a aparecer una nueva dinastía y que se lo va a enfrentar y que finalmente termina derrotando a la dinastía Zhou, que es la dinastía Qin. Ahora, en general, ¿qué cambia? O sea, ¿qué cambia mucho del panorama de China? No mucho. China sigue siendo una civilización bastante agrícola, ya si bien tienen comercio, se desarrolla por ejemplo en cuanto a la cerámica, desarrolla por ejemplo el tema de armas, primero de bronce y luego de hierro, ¿ok? Tienen una sociedad que en general es bastante rígida, entonces como que ¿qué es lo que empieza finalmente a cambiar? No mucho, ya, entonces dentro del punto de vista cultural, ya lo que cambian con las dinastías no es otra cosa más que la dinastía que gobierna, ¿bien? Pero durante aproximadamente estos 3000 años que estamos estudiando, en general la sociedad china se mantiene muy similar. Y ahí aparece entonces esta dinastía Qin, ya, o la dinastía Qin, que es la que da origen a este imperio chino donde se comienza a hacer la Gran Muralla, porque ya hay problemas hacia el norte, ya, y por esa misma razón entonces se comienza a crear todo un sistema de defensa, pero también hace que la sociedad se ponga un poco más compleja en cuanto, por ejemplo, al tema del comercio. Aparece el sistema de medida estándar, ya el tema, por ejemplo, del dinero, la construcción de canales, la construcción de caminos, ya el poder usar un solo tipo de escritura para todo.
¿ya? Y por esa misma razón entonces hay todo un desarrollo que si bien fue bastante cortito, o sea, estábamos hablando de solamente un emperador, ¿ya? Y que le da forma entonces a esto que es como lo que nosotros veríamos como este imperio chino en su máximo esplendor, ya desde el punto de vista político-cultural, ¿bien? Y entonces comienza a hacer muchas reformas respecto entonces a lo económico, a lo político, ya en cuanto a lo cultural, y que entonces van a llegar al máximo ya esplendor de incluso en la extensión del imperio con la dinastía Han, que va a ser entonces entre el año 200 a.C. hasta el año más o menos 200 después de Cristo, es decir, más o menos 400 años vamos a ver esta dinastía Han, ¿ya? Ahora, ya esta dinastía Han, estamos hablando que es de otro tipo de organización, o sea, es más similar a una China más actual, me refiero a actual como por ejemplo una China más medieval, ya que, por ejemplo, una China más antigua. O sea, aquí ya vemos un desarrollo, por ejemplo, del papel, vimos un desarrollo del dinero, vemos el desarrollo, por ejemplo, ya de la porcelana, de la seda, ya de tener redes comerciales, de tener un sistema de defensa organizado, ya en todo el imperio, ya entendiendo que con la dinastía Han es donde se logra la máxima expansión de la antigua China, ya, y frente a eso entonces vamos a ver que también se va a desarrollar en dos tipos de gobierno, es decir, uno con la dinastía Han occidental y otro con la dinastía Han oriental. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en general la dinastía Han comienza a tener prosperidad porque vive en un momento de paz, ¿ya? Sobre todo porque tiene un sistema defensivo muy bien hecho, tiene un sistema de ejército también permanente, y a partir de eso entonces vamos a ver que los emperadores comienzan a tomar medidas ya para finalmente mantener una sociedad ya bajo un solo gobierno, que es el gobierno del emperador, pero que también entonces tuviese ciertas características de bienestar para la gran mayoría del pueblo. Y por esa misma razón entonces es que vamos a ver que con el desarrollo de la dinastía Han ya se logra entonces este máximo esplendor que podemos ver entonces con la China antigua. Bien, pero como ya avanzamos más de 200 años después de Cristo, vamos a dejar las dinastías chinas hasta aquí ya en cuanto al desarrollo de la China antigua. Entonces, veamos algunas características, por ejemplo, en cuanto a su organización social. Lo primero, ya habíamos visto que a la cabeza, claramente que iba a estar el emperador, ya que finalmente él dice que tiene un origen divino, es decir, que está ahí porque los dioses lo quieren, ya, y que además de eso tenía comunicación con los dioses, o sea, no era cualquier cosa. Luego viene esta aristocracia, que son en general los terratenientes, es decir, aquellos que tienen muchas tierras y que también participan en el ejército y que incluso cuando van a batallas también se les da como recompensa territorio. Entonces ellos forman entonces esta aristocracia terrateniente. Y luego de la aristocracia terrateniente vamos a ver a los mandarines. Y los mandarines son todos aquellos que trabajan como funcionarios del gobierno chino, es decir, ellos son los que gobernadores, jueces, los policías, los que recaudan impuestos, los que supervisan obras, los que se encargan de la vigilancia, los que van a la supervisión, por ejemplo, de los cultivos, ya a ver lo que se recoge, el que funcione el regadío, el que funcione las ciudades, el que el sistema de defensa está ahí, el que se organice, todo eso lo tiene que ver con los mandarines, es decir, todos aquellos que finalmente funcionaban, ¿ya? O trabajaban para que funcionara, ¿qué cosa? El imperio. Y luego entonces vamos a tener los campesinos, que claramente son aquellos que trabajan ya la tierra, y había campesinos que trabajaban para los terratenientes, ya por ejemplo arrendando su tierra, o otros campesinos que trabajaban para el terrateniente propiamente tal. Y por último entonces teníamos también el tema de los esclavos, que principalmente eran personas ya que debido a la guerra entonces habían perdido su libertad. Bien, entonces aquí vemos de forma general, chicos, cómo se organizaba entonces China, con un emperador, con una nobleza, una burocracia, ya los campesinos, artesanos, comerciantes, etcétera, etcétera, y finalmente a una clase final que era entonces los prisioneros de guerra. Bien, entonces cuando hablamos de este desarrollo de esta China antigua, fíjense que la organización social es bastante similar a cualquier otra civilización. Bien, ahora, desde el punto de vista económico. Ahora, primero hay que entender que en China siempre ha existido el dinero. Ya en algún momento fueron conchitas, después finalmente pasan a ser metales, ya, e incluso en algún momento papel.
es bien interesante porque el desarrollo económico chino tiene el comercio como una de las principales pilares ya dentro de lo que va a ser entonces su desarrollo social. Otra de las cosas ya que es bien interesante es que, bueno, insistir, China siempre va adaptando su economía. No es como que dicen, ah, no, esto es así, va a ser siempre. No, no, ellos se van adaptando conforme entonces a las necesidades del contexto. Entonces, si hoy en día tenemos trueques, si hoy en día estamos haciendo intercambio a través de dinero, si es que ya no queremos moneda, vamos a usar papel, etcétera, etcétera, ya lo vamos a hacer. Ahora, China es un territorio, es una civilización netamente agrícola ya, que también vive del comercio, pero su situación principal tiene que ver con la agricultura y principalmente de tres productos. Ya el primero y el número uno ya es el arroz. Ya, o sea, decir China sin el arroz no lo podríamos entender. ¿Ya? Sobre todo porque el cultivo del arroz es la actividad principal que hay en China. Luego después la sigue la cebada y la sigue también el trigo. Bien, ahora dentro de eso también después vamos a sumar un poco más tardío el tema del té, ya que son como dentro de los cultivos principales, entendiendo que China es una sociedad agrícola. Y luego entonces también se da el desarrollo, por ejemplo, de la metalurgia, ya principalmente el bronce, que lo trabajan muy bien, pero también los dos productos estrellas de China. La porcelana, que es las cositas que nosotros ocupamos para comer, los platos, los cubiertos, esas cosas. Ya, no los cubiertos, pero los platos, las tazas, eso es porcelana. ¿Ya? Entonces un jarrón chino de porcelana, oro puro, perro, oro puro. ¿Ya? Y entonces también la seda. Y de allí entonces va a aparecer posteriormente la ruta de la seda. Y la ruta de la seda va a conectar, ¿qué cosa? Europa con China. ¿Por qué? Porque la seda viene de China. Entonces, wow, dice, uy, los chinos de verdad que son importantes. Sí, obvio, por eso que había que estudiarlo y no ponerle un cuadrito chico como lo hace el libro. Veamos desde el punto de vista del pensamiento espiritual, desarrollo espiritual y el pensamiento entonces de China. Primero aparece el taoísmo, porque aquí hay muchas veces que ustedes han visto cosas que no tienen idea qué son, pero se ven bacán porque salen Kung Fu Banda, ¿ya? El taoísmo ya es una creencia que fue hecha ya por Lao Tse, ya Lao Tse significa el maestro anciano, ¿ya? Y que se va a desarrollar ya durante la época Han, es decir, ya cuando estamos viendo que hay un desarrollo, ya chicos, de la China antigua ya bastante importante, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que busca finalmente un taoísta? Es un equilibrio, chicos, entre todo. Es decir, aparece la dualidad en todo y este equilibrio en el yin y el yang, es decir, el yin, que es el cuerpo femenino, y el yang, que es el cuerpo masculino. El yin, que es el lado tranquilo, el yang, que es el lado en este caso activo. Bien, y de esa forma siempre enlazado con la naturaleza, es decir, así como hay frío, va a haber calor, así como hay maldad, también está el bien. Y entonces el símbolo del yin y el yang que está acá simboliza entonces estos dos pececitos que están así buscándose uno con otro, ¿ya? Y que si se fijan, ya un pececito tiene el ojo negro, ¿ya? Y el otro tiene el ojo blanco, y eso significa que lo que me falta a mí lo encuentro en el otro, y lo que tiene el otro es lo que entonces me falta a mí, y así sucesivamente. Es decir, siempre lo que busca el taoísmo es mantener el equilibrio en absolutamente todas las cosas. Bien, así que es extremadamente importante que podamos entender, y si te gusta un poco más de la espiritualidad de Oriente, empezar a ver, entonces el yin y el yang es una corriente taoísta que cree en el dualismo, en donde las cosas son ya de una forma y se complementan entonces con otras. Entonces, así como hay un hombre, hay una mujer, así como está entonces blanco, también está el negro. Así como, y todo es dualidad. ¿Por qué? Porque finalmente el taoísmo lo que busca es que nosotros vivamos aquí, en equilibrio. ¿Ya? Y luego vamos a ver el confucianismo. Y el confucianismo sigue la enseñanza claramente de Confucio, ¿ya? Y Confucio finalmente, él dice, a ver, aquí no hay que ver el tema de los dioses, sino que hay que comenzar a ver qué es lo que nosotros tenemos de los dioses, y eso le llama a él las virtudes, ¿ya? Y entonces, y él aparece y él dice, mira, sé que hay que seguir las virtudes del ser humano. O sea, aquí no se trata entonces de lo cómo yo adoro o no adoro los dioses, o cómo entiendo o no entiendo el mundo. Se trata de cómo soy yo como persona. Entonces Confucio te dice, a ver, pero ¿cómo eres tú como persona? Y entonces él dice, bueno, tenemos que tener tres virtudes con las cuales nosotros vamos a ser buena gente aquí y en la quiebra del ají. Primero, la bondad. ¿Y por qué? Porque la bondad finalmente me va a producir alegría y me produce paz interior. Es decir, el dar
ya me produce mi paz interior y además me produce alegría. Y eso es un elemento muy importante entonces para poder vivir. Luego, la ciencia. ¿Y por qué la ciencia? Porque a través de la razón y el cuestionamiento yo puedo disipar todas las dudas, absolutamente todo. Es decir, no creer las cosas como son porque son solamente, ¿ya? Es decir, a partir de la ciencia que la asocia al conocimiento, ya finalmente encontrar las respuestas que yo estoy buscando. Y por último, la valentía. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga en la vida va a tener entonces un elemento ya de sorpresa, un elemento donde finalmente va a haber temor. Entonces ya, uy, yo hoy día quiero salir, siempre voy a tener algo de temor. Entonces, ¿qué es lo que hace la valentía? Ahuyentar todo. Es decir, si en la vida yo quiero hacer esto, vamos. Yo sé que a lo mejor va a haber temor ya de que, uy, no lo voy a lograr, uy, es que esto aquí, esto ya, no importa, vamos. La valentía entonces me insta a moverme, a tomar acción frente a las cosas que tengo que hacer a lo largo de toda mi vida. Y esa enseñanza del confucianismo son extremadamente lindas porque hablan mucho de la humanidad. Entonces, si se fijan, tanto el taoísmo como el confucianismo no me está hablando de un montón de dioses que controlan mi vida, etcétera, etcétera, sino que te dice cómo finalmente tú vives en equilibrio con tu propia persona, con los demás. Y eso es una de las cosas que ya lo habíamos visto con las religiones, bueno, a excepción del hinduismo, que sí cree en dioses, pero que también hace un llamado a ser buena persona. Ya, por ejemplo, en todas las religiones de Oriente, ya que las religiones de Oriente en realidad más que hacer un culto propiamente tal, lo que busca finalmente es que tú busques en tu interior, en tu corazón, y busques el equilibrio, busques la bondad, busques ese camino que te va a llevar a ser mejor persona. ¿Ya? Y es una de las cosas que en Occidente lamentablemente está muy perdido. Es decir, a nosotros nos enseñan a competir, al que llega primero el mejor y el otro en realidad son perdedores, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad en Oriente, y estas religiones y estos pensamientos, ya lo habíamos visto con el budismo, lo vemos ahora con el taoísmo, con el confucianismo, no nos están diciendo, oye, compite. Porque así como siempre va a haber un ganador, también va a haber un perdedor. Y en algún momento yo puedo ser el ganador, pero otras veces también puedo ser el perdedor, porque también necesito perder para poder ganar. Porque si siempre gano y gano, ya finalmente no estoy ganando, de hecho estoy perdiendo. Porque cada vez que yo pierdo, gano experiencia. Entonces esas cosas, finalmente uno dice, oh, pa, los chinos ya lo sabían hace 2500 años atrás. Y nosotros en realidad, muchos de ustedes, o incluso nuestra civilización, lo está descubriendo ahora. Así que, si te interesó el taoísmo y el confucianismo, chicos, vamos, póngale nomás. Y comiencen a buscar información. Por último, vamos a ir hablando sobre la moda en la civilización china, donde finalmente ellos tienen un atuendo que se llama yichang, ¿ya? O chengi, que es como la otra forma que se da cuando es pieza única, ¿ya? El yin en la parte de alliva, sí, me puse muy chino. La parte de alliva se llama ji, ya que es una túnica que finalmente va amarrada entonces a la cintura, y entonces luego abajito se pone una prenda inferior, ya que corresponde como a un faldón, como una especie de falda que se llama chang, ¿ya? Y luego entonces aparece el chengi, ya que es este vestido único y que es parte entonces de la vestimenta tradicional que hoy en día tanto las mujeres como los hombres tienen en China. Es decir, hay un tema que, ¡ay, usa vestido! Miren, es una estupidez. Y en realidad, en general, tanto hombres como mujeres, se usa este faldón, esta especie de falda, que es una especie de vestido, ¿ya? Y en ningún momento nadie dijo, ¡ay, mira, está usando falda! Y es una estupidez. Es decir, cuando nosotros hablamos de las modas, ¿ya? Cada una de las civilizaciones, claro, tiene su vestimenta típica, pero lo más importante, fíjense que todas las veces que hemos hablado de moda, en ninguna parte habíamos visto que los varones usaban pantalón. ¿Ya? Todavía no vemos la aparición del pantalón como prenda de vestir, ¿ya? O asociar la falda a la mujer y el pantalón en este caso al varón. Eso no lo hace. Y menos otorgarle una cosa más bien de sexismo, es decir, es que la falda es de mujer y el pantalón es de niñito. O sea, entonces si yo veo a una niñita usando pantalón, ¿qué? Exacto. Y es el punto, o sea, ¿qué? Y ahí es donde uno dice, no, tiene razón, profe. Entonces, el tema está en que la moda es simplemente moda, tiene que ver con cómo yo me visto y no necesariamente de ir haciendo asociaciones. O sea, ya yo me pongo una camisa rosada, ay, mira, el profe se puso una camisa rosada. Bueno, acá en realidad, en China, ya simplemente se usaba ya el chengi, ya, o el chang y el ji, y listo. O sea, y eso era todo lo que nosotros veíamos.
desde el punto de vista de la moda de China, ¿ya? Y acá fíjense ya en cuanto a la evolución, ya en el cómo se daba, por ejemplo, en las mujeres, en realidad los vestidos son bastante coloridos, ya usan sedas, ya es decir, no son cualquier tela, ¿bien? Y luego entonces lo pueden ver siempre como los trajes típicos, y decir, pero profe, esto parece muy japonés, ya parece un kimono. Vuelvo a insistir, porque los japoneses van a ser creados posteriormente de una colonia china. Entonces, claro, los japoneses se originaron del mundo chino. Por eso, si a ti te gusta mucho Japón, ya a los que somos otaku, hay que entender también que Japón nace solo. O sea, todo va a provenir de China. Es decir, Corea, ya Japón, ya todo este sector. China es finalmente la civilización madre entonces de todas estas otras culturas que van a nacer posteriormente. Bien, entonces, y cuando terminamos y decimos, bueno, ¿y cuáles fueron los aportes culturales entonces que tiene China? Primero, una escritura ideográfica, ya tienen muchas formas de escritura, pero finalmente nosotros nos vamos a quedar con lo que es el chino mandarín, ya que es la forma de escribir que tienen los chinos, pero que sí siempre es a través de ideográfica, es decir, ellos plasman ideas a través de signos, ya, entonces, no es que ellos escriban palabras, así como A, B, C, D, E, no. Son signos, ¿ya? Que tienen finalmente una representación de una idea. Luego la xilografía, que tiene que ver con cómo finalmente es un tipo de imprenta que se plancha, ¿ya? Para entonces hacer dibujo, ya hacer texto, etcétera, etcétera. Otra de las cosas bien interesantes que nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, el papel de arroz, obviamente que va a venir de China, los volantines, que son las cometas, ya la pólvora, los fireworks, el ábaco, los fireworks, los fuegos artificiales, todo eso viene de China, ¿ya? Porque hay que entender que los chinos inventaron la pólvora, ¿bien? Pero no para hacer armas de fuego, los chinos inventaron la pólvora para diversión y entonces hacer los fireworks, es decir, hacer los fuegos artificiales. De China nos queda también la escultura, pintura, artículos de porcelana que dijimos que era pero oro puro, ya la porcelana china, ya, y finalmente entonces en cuanto a la arquitectura, claramente que la muralla china es obligación entonces visitarla cuando usted vaya a China de turismo, ya, o también por ejemplo todos los edificios, castillos, las pagodas que finalmente van a quedar allí en China, bien, y entonces de esa manera yo no me queda más de China, hemos estrujado China así, muy claro, muy superficialmente. Yo sé que hay muchas cosas más que podríamos hablar de China, pero también entendiendo que en este curso de Historia Universal del séptimo año básico, bueno, ya saben, sale así un pedacito chico en su libro, así que en realidad yo lo que he querido hacer un poquito profundizar esto para que por lo menos sepamos algo de China para simplemente a veces quizá tener cultura general. Y cuando usted vaya a China de paseo, no ande tan perdido y diga, uy, el profe me enseñó esto, mira, me enseñó en realidad esto, oh, me enseñó esto, oh, qué bueno. Y ahí yo decir, gracias. De verdad me siento muy satisfecho porque lo que yo te he enseñado entonces el día de hoy te va a servir. Bien, así que muchísimas gracias si ya llegaste hasta acá. Estamos terminando entonces la clase número 10 sobre la antigua China. Así que ya está apareciendo ahí en YouTube para que puedas entonces darle un like ahí, ya suscribirte al canal y también entonces poder ver las clases anteriores. Bien, así que por mi parte muchísimo gusto que hayas estado aquí el día de hoy y nos estaríamos viendo entonces hasta la próxima clase. ¡Wow! Que se viene una clase tremenda, porque no va a hablar de uno, sino de muchos pueblos y otras civilizaciones. Así que te espero aquí en el canal del Loco Profe de Historia. Nos vemos. Mi nombre es Álvaro Álvarez, @0recargado. Y nos vemos hasta la próxima oportunidad. ¡Hasta la vista, babies!